Welcome to our first episode of Common Thread. I am Rosalinda, and this space is really about the threads that connect us in business and culture and in making things, right? Whether it's clothes or creating businesses or relationships. So today feels a little different. This conversation is a bit more personal. It's about language, identity, friendship, and what that all has to do with being an entrepreneur. So my guest today is someone that I'm proud to call a friend and a colleague. He is a psychologist, a community builder, and the host of a radio show called Winds of the South. And starting this month, he's going to be joining us on our monthly virtual co-working space, a seat at the table, as a facilitator to support our entrepreneurial community. So one more thing before I bring him on is that we're going to be speaking in Spanglish. So his primary language is Spanish and mine is English, but we are both practicing and we're both learning and a little bit outside of our comfort zone. So I think that's something that I want people to get more accustomed to, right? So please join me in welcoming our guest, Rodrigo Tosi. Hola, hola. Hola, Rosalinda, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias. Thank you for your invitation and congratulations for this new cycle of our conversations. Muchas gracias y felicitaciones por este nuevo ciclo de conversaciones. Son muy interesantes, he visto algunas y las he visto 2 veces, así es que gracias por poder estar acá y my greetings to your audience. I will make my best to express myself in 2 languages y haré mi esfuerzo para conversar en los 2 idiomas con mi inglés inicial, with my initial English. But I am sure I will have your help if I am in trouble. Y si yo estoy en problemas. Yes, it's totally fine. We'll be helping each other, right? As we always do. So we're going to be switching between English and Spanish. And so for our listeners who are going to be, whose primary language is English, we will have subtitles so you can understand when we're speaking in Spanish. And for our Spanish language listeners, there will also be subtitles there. So hopefully you will be able to follow along in the conversations. But Rodrigo, sí. Cuéntanos de a dónde eres en Chile. Bueno, yo soy de Chile, de Sudamérica, y lo comento porque son distintas identidades que para mí han tomado importancia acá. Soy latinoamericano, soy hispano, soy sudamericano y soy chileno. Y en Chile yo nací en Arica, que es una ciudad que está en el norte y en el límite con Perú y con Bolivia. Por lo tanto, en mi identidad hay una relación hermanable y solidaria y armónica con nuestros hermanos de Perú y de Bolivia. Después de eso, muy pequeño, yo me fui a vivir a la capital, Santiago de Chile, que es enorme, gigantesca, y ahí he vivido toda mi vida, y por motivos de trabajo, afortunadamente, siempre he podido viajar por todo el territorio chileno, por paseo y por trabajo. Así es que he tenido la suerte de estar vinculado a todo mi país siempre. Y es maravilloso, y es hermoso, y su gente también es maravillosa, al igual que muchas personas que he conocido de todos los países latinoamericanos que viven aquí en North Carolina. Es mucho que contar. Yo
yo podría contar mucho. Tú sabes que los latinos podemos hablar mucho, mucho, y espero estar hablando un poco más lento para que el captioner, ¿no? El de los subtitles, pueda registrar lo que yo estoy diciendo. Sí, 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 sí. Y recuérdame que vos viviste un tiempito en Argentina o no. No, yo he visitado Argentina. Sí, he Ok. estado en Argentina, pero solo por visita. Ok. Pero yo he vivido toda mi vida en Chile, he podido visitar otros países, afortunadamente, pero no, yo soy chileno, he vivido en Santiago de Chile y desde ahí me he movido a otros lugares, Ok. pero Argentina solo como visita. Ok. Entonces, ¿y qué te trajo a Carolina del Norte? Bueno, algo muy puntual que son los estudios de mi esposa en un PhD, en un doctorado en UNC, en epidemiología, en epidemiology. She's a researcher in cancer, ella es investigadora en cáncer, trabaja con poblaciones de mujeres y, y eso fue lo que nos trajo hace 4 años y medio acá directamente a Chapel Hill, en North Carolina. 4 años y medio que ahora, luego de que ella ya finalizó y se abrió una oportunidad, vamos a estar 2 años y medio o 3 años más acá en el área. Qué bueno, Sí, qué bueno. ha sido un periodo bien de mucho estrés, pero hemos funcionado de manera muy focalizada, muy coordinada, tomando decisiones con información y es por eso que hemos hecho algo muy importante en estas últimas semanas y ahora estamos en una nueva casa. Yo tengo un espacio aquí donde puedo estar trabajando bastante cómodo y siguiendo con relaciones colaborativas de trabajo y otras actividades que además estoy muy agradecido de que me contacten. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso es. Y estoy mirando un jardín. Yo miro la pantalla, estoy en contacto con ustedes, pero mi cabeza busca concentrar o relajarse mirando un jardín que tengo acá al frente, lo cual ha sido un regalo maravilloso para poder agilizar mis pensamientos y tener no tanta luz como quisiera, pero sí tengo ahí una belleza natural. Ay, qué Y, bueno, qué bueno. Y yo también tengo una ventana al lado de mi escritorio y sí. puedo ver un árbol con animales y con la naturaleza que sí, que hace el día pasar un poco más rápido. Sí, absolutamente. Es un verdadero regalo. Un Sí, verdadero sí, sí. regalo para mí. Uh-huh. Y entonces, cuéntanos sobre Vientos del Sur. ¿Qué es el programa y qué significa para ti hacerlo aquí en los Estados Unidos? Bueno, nosotros, como lo comentaba antes, llegamos hace 4 años y medio, el año 2021, en condiciones de pandemia. Y lo comento porque Chile fue uno de los países que tuvo medidas sanitarias más restrictivas y pudo controlar de manera efectiva la propagación del virus. Uh-huh. Y el costo es que nosotros quedamos bastante como restringidos en cuanto a nuestra posibilidad de movernos. Estábamos en nuestras casas. Uh-huh. Y cuando llegamos acá, en agosto del 2021, acá podíamos salir a la calle, lo cual nosotros no podíamos hacer en Chile. Uh-huh. Y de inmediato, como yo había hecho radio comunitaria en Chile, me contacté con una radio que yo ya había conocido desde Chile y mientras yo trabajaba en un proyecto, escuchaba esa radio, que es WCOM, la radio comunitaria de la ciudad de Carrboro, Chapel Hill y Carrboro,
tomé contacto con ellos y les propuse hacer un programa. No tuve respuesta inmediata, pero gracias a una profesora de inglés que tuve, ella me dijo que persistiera. Se acercó a la pantalla y me dijo, persist. Y bueno, hice eso, me acerqué, envié unos correos, adjunté unos ejemplos de programa y concreté la presentación de mi programa y comencé de inmediato en noviembre de 2021 con mi programa de radio en español, Vientos del Sur, programa de conversaciones, entrevistas, encuentros entre amigos y amigas y música, con el nombre Vientos del Sur, porque es el sur de Latinoamérica, de Sudamérica, y yo que estoy más al sur en Chile, con vientos culturales, musicales, perspectivas de la vida, literatura, arte, poesía y miradas culturales que también tienen que ver con el trabajo, con la acción social y con todo lo que es organizaciones sociales y non-profit u organizaciones sin fines de lucro. Entonces, es una propuesta de dar a conocer quiénes somos las personas de Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe, Centroamérica, el Caribe, porque hay que diferenciarlo a veces y hacerlo visible, sí, para que estemos todos muy visibles y dar a conocer todo esto. Y para mí, sin duda, ha sido un regalo porque ha sido también una plataforma para poder conocer la enorme diversidad cultural que tenemos en esta área, una riqueza cultural y una diversidad de experiencias enorme, fantástica, porque también hay que disfrutar la cultura en armonía con la cultura local de acá, por supuesto, y juntos y juntas podemos construir una nueva cultura que es diversa, que es ecléctica, que se está combinando permanentemente. Sí. Yo he oído esa cuenta, pero es la primera vez que yo supe que tú descubriste el WCOM cuando todavía estaba viviendo en Chile. Eso no lo sabía. Sí. Yo estaba trabajando en un proyecto con jóvenes con discapacidad, aumento de empleabilidad para jóvenes con discapacidad. Muy interesante porque estábamos en condiciones de pandemia y trabajaba con personas que no estaban en Santiago. Éramos personas que estábamos en distintas ciudades del país. Y los días sábado, o más bien durante toda la semana, cuando tenía que hacer algunos trabajos, me acompañaba con la música de WCOM y los sábados escuchaba Music Hall con Rocco Nitoli, que ahora es amigo mío, y bueno, lo escuchaba y sin saber que yo después iba a ser parte de eso. Ahora voy camino a los 5 años de programa. Wow. Ahora en noviembre se cumplen los 5 años, ya pasamos los 205. ¿Y hay fiesta para el aniversario? Debiésemos hacer una fiesta, yo creo que sí. Sí, en esta ocasión sí lo vamos a hacer. Con música, comida, los amigos, sí, con todo. Sí, toda la gente que ha ido también. Sí. Entonces, vamos a regresar al tema del trabajo que estaba haciendo en Chile antes de mudarte a los Estados Unidos, pero quiero saber cómo llegaste a trabajar específicamente con emprendedores y emprendedores que son latinos. Bueno, eso fue acá. Eso fue, perdón. Eso fue también en Chile, también en condiciones de pandemia. Estoy recordando probablemente un año antes de venirnos acá. Tomé contacto con una iniciativa que combina experiencias de emprendimiento social con una connotación medioambiental, ética y centrada en las personas de manera más humana, centrándose en la persona,
con una organización que estaba haciendo estos encuentros entre Argentina y Chile. Ah, probablemente por eso tú tenías la idea de que yo había estado en Argentina. No, pero esto era entre Argentina y Chile y eso duró un par de meses y después estuve conectado con una red, no sé, durante un año. Y después de eso yo me conecté con esta iniciativa de una empresa social, en donde hay todo un contexto de empresas B, que se llaman empresas B vinculadas al medio ambiente, al desarrollo social, a la ética, poniendo a la persona en el centro de la experiencia, del beneficio y reduciendo los costos y el impacto ambiental, reduciéndolo al mínimo, digamos. Y es ahí donde yo también fui aprendiendo y desarrollando otras perspectivas, donde también yo pude ir aportando en mi mirada como psicólogo y en toda mi historia como psicólogo comunitario. Sí, mientras estoy hablando se me están viniendo varias imágenes de aquella. Sí, está bien, pero también pensé que Paz estaba estudiando también para un tiempito en Argentina, pero yo no sé si No. lo tengo. No. Ella es, claro, ella salió de sus máster en Chile y luego el periodo de postulación o aplicación para el PhD, el doctorado acá. Y acá ha sido una experiencia que es como una película, tú sabes. Durante el primer tiempo fue muchas cosas por varios lados y luego ya hemos ido decantando de forma tal de equilibrar la vida familiar con la vida social y la vida laboral. Así es que, lo cual es un desafío, porque también cuando las personas nos dejamos de lado en función de estar siempre haciendo otras cosas por fuera, tanto el cuerpo como la mente, las emociones y la salud mental nos pasan la cuenta. Entonces, hemos aprendido eso también. Sí. Entonces, quiero hablar sobre cómo nosotros nos conocimos, porque creo que dice algo sobre cómo funciona la comunidad de verdad. Si puedes compartir cómo lo recuerdas tú. Bueno, sí, yo, como había comentado recién, venía de trabajar con jóvenes, hombres y mujeres jóvenes con distintos tipos de discapacidad. Muchos de ellos son personas sordas. Ellos prefieren que se les llame así. Algunas personas con dificultades auditivas, pero otros prefieren que se les llame personas sordas. Tuve la posibilidad de aprender lengua de señas, nivel 1.1 y 1.2, y cuando llegué acá y comencé mi programa de radio, me vi con el interés de ampliarlo a un formato audiovisual, cosa que aún no he hecho, pero tengo algunas amistades que quieren que lo concretemos. Y yo estaba interesado en contactar a personas sordas acá en Estados Unidos. Y en ese contexto, en una plataforma, tomé contacto contigo porque yo quería aprender lengua de señas americana, como le llaman acá, y bueno, finalmente tú y yo nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos algunas miradas en común, algunos intereses en común, y luego derivó en que nos fuimos haciendo amigos, y aquellas miradas y experiencias que tú tienes y que yo también tengo, pueden ser muy interesantes para combinarlas y para construir una propuesta común de apoyo a otras personas que tengan miradas sociales también y que quieran emprender tanto en alguna industria específica o un rubro particular como en temáticas sociales, o la combinación de ambas en donde nosotros podamos aportar con nuestra experiencia.
Sí. Sí. Ahora me está dando de cuenta que eso fue la manera a donde nos conocimos y convertamos en amigos, pero desde este tiempo yo no creo que hemos hablado de enseña y las diferencias entre la enseña de Chile y de los Estados Unidos. Y yo no sé si puedes, yo puedo enseñar, como dice, como mi nombre es Rosalinda, en enseña, y si tú lo quieres hacer en la manera que tú lo conoces, pienso que sería una buena idea para ver la diferencia entre los dos. Entonces, en inglés se dice, tengo que así. My name is Rosalinda. Ok, Your ok. name. Ya. Mira, yo debo decir que han pasado ya 6 años y he estado muy lejos de eso y no he estado practicando, pero solo puedo decir que mi nombre, más que en letras, es por un gesto, porque la Oh, comunidad me puso un nombre que era, lo voy a hacer lento por la imagen, es así. uh-huh. Porque en ese entonces yo tenía el Uh-huh. pelo más corto y esta parte se me formaba así. Entonces, Oh, ese, ese es mi seña. Más que mi nombre, es mi seña. Y de esa uh-huh. forma yo era identificable con este grupo grande, lo Uh-huh. cual es bien interesante porque era único para mí. Sí. Y bueno, es un desafío ahora retomar la lengua de señas chilena, que es Uh-huh. distinta a la argentina y es distinta a la americana, y bueno, tiene algunas diferencias con la internacional, Sí. pero creo que es un desafío que en nuestras comunicaciones también estén presentes en lengua de señas. Ujú, sí, Sí. y ahora que estoy pensando que cuando uno se va conociendo a una persona por primera vez, bueno, el nombre mío no es necesariamente complicada, pero también no es un nombre bien común, bueno, en inglés, pero cuando uno ya sabes las personas que están con, con quien están conversando, se dice Rosa, así. Ah, So, mi nombre es Rosa o ok. Rosalinda. Sí. Sí. Sí, viste, tenemos que retomar eso porque hemos conversado de varias cosas, pero no hemos vuelto a Sí. hablar de aquello, de la lengua de señas. Uh-huh. Sí, sí, Hay, sí, sí. hay un, hay mucha gente que necesita que nosotros aprendamos. Sí. Ellos también necesitan que Uh-huh. seamos inclusivos, no solo con otros tipos de lenguajes que se les llama inclusivos, sino que hay muchas formas de ser inclusivo. Y, Uh-huh. eh, y de esa forma nadie queda excluido de distintas estrategias, comunicaciones y de Sí. todo. Bien lo sabemos los hispanoparlantes acá en Estados Unidos cuando hay oficialmente comunicaciones que solo son en inglés y Uh-huh. que la información solo se emite en, emite en inglés, bien lo digo, como por ejemplo información relacionada con el huracán Helene, el último que tuvimos, y otras situaciones más complejas como episodios de vientos destructivos, inundaciones, que lo hemos visto, episodios de calor extremo o sequía, como estamos en este momento, y otras condiciones en donde es importante poder contar con información en español correcta, actualizada o adaptada y también oportuna, no una información que llegue en español 3 días después.
Ujú. Así es que... Así es. Y disculpe que tuve que sacar a Duchess porque ella estaba, Me ¿cómo se dice? imaginé, no te, no te preocupes. En Barking, español, ¿cómo se dice? ladrando, ladrando. Labrando. Ujú, sí, sí, sí. Ladrando, ladrando. Ajá. Dígalo otra vez. Ladrando, con D. Labrando. Okay. Ladrando, sí. Ajá, ok. Entonces ya hablamos de cómo llegamos a ser amistades y cómo eso se convirtió a una relación del trabajo, pero también quiero hablar un poco más de eso porque ya ahora vas a unir con y ayudarme con nuestro espacio virtual que se llama Sí. A Seat at the Table, que es un espacio virtual de co-trabajo. Yo no sé si hay un dicho en español para eso, coworking, para los Se, se emprendedores. utiliza, se utiliza en inglés. Sí, en Latinoamérica usamos muchas palabras en inglés, en Uh -huh, Argentina y en Chile mucho también, coworking. uh -huh, Sí, sí, sí. Uh -huh, espacios de trabajo conjunto, colaborativo, no sé. He estado en varias iniciativas así de temas sociales que son interesantes. Algunos son más teóricos que otros, creo yo. Algunos tienen una factibilidad y alguna especie uh -huh. de beneficio inmediato, real y concreto, y hay otros que más bien descansan, creo yo, en la innovación y no necesariamente se traducen en un beneficio. Uh -huh. No sé, hay algunas estrategias de encuentros improbables que se llaman, que yo pude visitarlas, o el café social o la cerveza social que le llaman, y sí, no sé, la verdad, desde un punto de vista crítico, constructivo mío, personal, no sé si son tan beneficiosos, la verdad, pero sí son innovadores y no sé. Sí, sí, sí. Hay distintas experiencias y uno puede combinar miradas sociales, artísticas incluso, en el encuentro de personas. Claro, claro. Entonces, ¿qué esperas que tu presencia allí va a aportar con los emprendedores que participen? Yo creo que lo que los psicólogos desarrollamos siempre es una mirada alternativa de las situaciones que a veces son construidas o entendidas como problemas. Y Uh-huh. la verdad es que algo sea un problema es porque se está entendiendo que es un problema, es una conclusión. La Sí. verdad es que, y objetivamente, es una situación. Entonces hay que hacer un análisis un poquito más objetivo, más frío, para ver si realmente esta situación tiene elementos que puedan ser modificables y tiene algunos elementos que puedan ser dañinos o que pueden estar perjudicándonos. Cuando uno hace ese análisis, podemos ver si realmente es un problema o no. Y cuando lo es, ver qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar. Hay Sí. muchas cosas que no dependen de nosotros, hay otras que sí, y aquello que sí depende de nosotros podemos desarrollar una estrategia para poder intervenir en ello. Esto que estoy diciendo puede sonar bastante fácil, teórico, si uno lo mira desde afuera, pero la verdad es que es un ejercicio que se hace con los emprendedores cuando están construyendo un camino. Y Uh-huh. ese camino muchas veces no se diseña a largo plazo, más bien se va viviendo por etapas y eso puede ser complejo. Voy a apagar una luz porque está haciendo Sí, sí. un efecto extraño. Sí, está bien, Y está tengo bien. frente a mí el sol que sale, que se esconde, que sale nuevamente, se esconde el sol. Pero bueno, volviendo a la pregunta, siempre es buena una mirada externa.
Siempre es bueno alguien que está viendo las cosas sin la emoción o sin el compromiso de quien está vinculado como autor y muchas veces como inversor, porque hay mucho dinero a veces, y están el compromiso de tiempo, de trabajo, una familia detrás, y es importante considerar eso, respetarlo, tomarlo muy en serio, pero también poder ofrecer una mirada alternativa a las personas que están emprendiendo y que pueden encontrar una forma distinta de resolver la situación que están entendiendo como un problema. Sí. Para poder visualizar otros caminos, otros senderos, otros, como dicen, path, poder recorrer unos caminos distintos, principalmente con personas que son sus pares, como otros emprendedores, emprendedoras, y también poder tener la mirada resolutiva de alguien que lo está mirando desde afuera. Sí. Es bien interesante. Sobre todo mantener la flexibilidad, creo yo. La flexibilidad. Sí, te quería también preguntar, ¿cuáles son los desafíos psicológicos más comunes que ves en los emprendedores que no hablan públicamente? Bueno, esta es una pregunta que se abre para un análisis amplio donde podemos hablar mucho y donde podemos también diseñar algunas estrategias de acompañamiento. Y me gustaría destacar esa palabra acompañamiento, porque lo que tú, con tu experiencia, con tu expertise y la plataforma que has creado, es precisamente eso lo que podemos ofrecer. A veces requiere una asesoría en temas específicos, pero el acompañamiento respecto a un camino que recorre un emprendedor es importante para saber que no está sola, no está solo. Sí. Hay personas parecidas, hay personas con experiencias similares, estamos nosotros también, y se construye un espacio protegido. Entonces, un aspecto de salud mental o aspecto psicológico es que las personas se sienten solas, a veces no cuentan con la confianza de su círculo más cercano, que es la familia. Y la verdad es que creo que los emprendedores no debiesen necesariamente esperar eso de la familia. Muchas veces ellos son pioneros en crear algo nuevo en sus familias. Lo son también personas que estudian por primera vez en una familia y que muchas veces la familia prefiere que se pongan a trabajar, pero ellos deciden estudiar. Entonces, las primeras generaciones de estudiantes en una familia son emprendedores. Las personas inmigrantes que deciden dejar su país en busca de un horizonte o de condiciones mejores también son emprendedores. Personas que a veces deciden romper con un guión familiar respecto a trabajar en algo por generaciones o dedicarse al ámbito del trabajo remunerado y decidir emprender y ser su propio jefe, también son emprendedores que deciden romper el guión familiar. También son emprendedores. Y todas las personas que en cierta forma deciden dejar su identidad atrás, me refiero a dejarla en el país o desprenderse de la identidad impuesta, también es emprender un camino nuevo que tiene elementos psicológicos sumamente importantes. Entonces, el elemento identitario es sumamente importante, creo yo. Y ya contestaste la próxima pregunta que yo tenía, que era como si hay algo
específico en la experiencia de emprendedores latinos que sean primera generación, segunda generación o inmigrantes, y que sea la diferencia en la experiencia de emprendedoras en general. Entonces ya contestaste un poquito de eso, pero sí. Sí, me gustaría añadir algunas cosas. Respecto al idioma, Bueno, hay un ¿qué esfuerzo, quiere decir añadir? añadir, agregar. Ok. Me gustaría agregar algo. Respecto al idioma, es un desafío y tiene que transformarse en una tarea y no en un problema. Tiene Sí. que transformarse en algo que hay que hacer y no en un obstáculo. Hay muchas herramientas hoy en día para poder hacerse cargo de eso y los emprendedores pueden aprender palabras relacionadas con el negocio. Pueden aprender a expresar ideas, respuestas y aprender la nomenclatura, es decir, los términos específicos de acuerdo a la industria. Uh-huh. Y de esa forma van a expresar lo importante o lo específico. Y creo que eso es una tarea que debe hacerse. Y también, en términos culturales, poder identificar algunas prácticas o estilos de relación que tienen que ver con nuestros países, con los países de origen, y que no necesariamente operan acá en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Al respecto, creo que una de las cosas más importantes son los ritmos de trabajo. Algunas cosas acá son más rápidas que en nuestros países y también la forma de expresar las cosas es más directa acá, es más práctica y los latinos somos muy buenos para adornar, ¿cierto? Y complementar todo lo que estamos diciendo, agregando incluso nuestras emociones o un grado pequeño de amistad en una relación que puede ser netamente comercial y que a otra persona pudiese incomodarle, que sea tan emocional o que sea tan... Entre latinos podemos entenderlo e incluso podemos construir relaciones de amistad entre personas que trabajamos juntos. Sí. Pero en otro ámbito en donde los negocios van rápido, hay que comprender de que aquello es lo que predomina y no la amistad. Y no debemos sentirnos mal o no debemos sentir que estamos siendo maltratados o estamos siendo descorteses, pero creo que es una parte importante de aprender que hay una cultura del negocio o de los negocios o de los emprendimientos. Sí, también iba a decir que hay como, no hay una gran división entre la vida del trabajo de un emprendedor y de la vida personal. Entonces hay como una mentalidad que uno se tiene que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces eso también no es algo específicamente exclusivo a los latinos, es algo que impacta a todos los emprendedores, pero es algo que pienso que yo he visto que es más común con los latinos. ¿Es cierto? Sí. Hay características comunes, sin duda, que hay con los latinos y en la medida que vamos trabajando en conjunto, vamos identificando similitudes también entre algunos países de zonas más específicas. La zona sur de Sudamérica, quienes nos llamamos del cono sur, tenemos algunas formas de expresarnos, no solo en el lenguaje, sino que en lo que queremos decir y en las expectativas que tenemos al comunicarnos. Y las personas de la zona norte de Sudamérica, como por ejemplo
Colombia y Venezuela. Las personas de Centroamérica también tienen una forma diferente y las personas del Caribe. Ujú. Vamos encontrando similitudes y vamos encontrando diferencias en donde aquí es muy pertinente instalar un tema que es el de la inteligencia intercultural, podría así decir, en donde la lectura, consideración de estos elementos, el respeto por estos elementos y el poder aplicarlos es importante en el ámbito de los negocios internacionales. Sí. También tiene que ver con la zona geográfica, en donde algunos negocios es más difícil la exportación, por ejemplo, y hay otros países que están más juntos, geográficamente hablando, Centroamérica y el Caribe. La relación o el intercambio cultural entre los países es más permanente y es más rápido. Yo, por ejemplo, como chileno, nosotros geográficamente estamos más aislados en el sur. La tecnología hoy permite tener otro contacto, por supuesto, pero todo el ejercicio de importación y exportación requiere un esfuerzo mayor, porque hay un costo adicional. De hecho, los vuelos a Chile y Argentina son mucho más costosos que para otras amistades que tenemos nosotros en Centroamérica. Para nosotros viajar es muchísimo más costoso, en términos familiares incluso, que para otras personas que van acá a México o que van a Nicaragua. Sí. Hay de todo. Yo creo, Rosalinda, que en términos de salud mental, y aquí me gustaría decir algo que se puede ir desarrollando en los espacios de coworking, de acompañamiento, y en algunos acompañamientos individuales, pero creo que el tema de salud mental se ha focalizado mucho en los problemas, en el efecto negativo de exposición a estrés, por ejemplo, elementos que puedan identificar una posible depresión menor o una depresión mayor, estrés crónico y algunas manifestaciones más bien ansiosas, manifestaciones o desórdenes ansioso-depresivos, incluyendo el burnout, donde alguna persona puede quedar completamente paralizada o inhabilitada de continuar tanto con su negocio como los efectos que puede tener en sus relaciones sociales, familiares y con su salud. Entonces, yo creo que en el gran paraguas de la salud mental hay muchos temas en los cuales podemos trabajar, que son estos elementos culturales, como por ejemplo las habilidades comunicacionales que los emprendedores pueden desarrollar para expresar lo que ellos quieren, lo que buscan, lo que proponen o que les preocupa, lo que perciben como una amenaza o los obstáculos que necesitan superar. Y aquello me refiero tanto con sus proveedores, sus clientes, inversores, socios, el acceso a préstamos de banco y una serie de cosas. La forma de expresarse es un elemento que no tiene que ver con salud mental en cuanto a problemas, pero sí tiene que ver con habilidades comunicacionales y que también es un ámbito a desarrollar en el mundo del emprendimiento. Sí, un concepto que yo aprendí cuando hice el cambio del trabajo del, como digo en inglés, the switch from corporate life to entrepreneurship. So cuando yo empecé mi trabajo como emprendedor, hay como un concepto que work smart, not hard. Entonces, como trabajar con... Claro. Sí, porque hay inteligente como... y no duro.
Exactamente, exactamente. Y eso sí es algo que yo me gusta enseñar o trabajar con emprendedores para que ellos se pueden decidir ellos mismos cómo, cómo funciona el trabajo de ellos, para saber cuáles son los valores de ellos mismos, y cuál es la manera mejor para trabajar para ellos, y también cómo se puede usar la tecnología para hacer las cosas más fácil, ¿verdad? Hay ciertas partes de un negocio que uno se puede automate, ¿verdad? Que no tiene que no tiene que Automatizar procesos. Exactamente, exactamente. Sí, Pero también sí, 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 de todas maneras. sí, sí, sí. Es Hay, ayudarse o ayudar a otros a que lo ayuden también y uh-huh, acceder a algunas herramientas tecnológicas para poder hacer más rápido el proceso, más liviano y más breve. Como tú sí, dices, automatizar el trabajo a través de herramientas digitales es una posibilidad hoy en día. uh-huh, Y por supuesto, trabajar inteligente es mejor que trabajar duro y también que trabajar largo, es decir, destinar muchas horas del día al trabajo o los fines de semana, finalmente puede traer consecuencia en la relación, un impacto en las relaciones personales de la persona emprendedora uh-huh. y en su salud mental. Sí, y yo siempre digo que a veces la cosa más productivo que puedes hacer es descansar, ¿verdad? The most productive thing that you can do sometimes is to relax y descansar. Sí, Uh-huh. sí, sí, y ahí me gustaría decir dos ideas que pueden resultar también teóricas, un poco cliché o de libro, pero la verdad es cierto. Sí, sí, sí. Muchas veces en el descanso, en el dormir, pero en el dormir no trabajando, que hay gente que se acuesta y sigue trabajando, no, simplemente descansar, surgen ideas. Uh-huh. Hay, hay personas que tienen grandes ideas cuando están haciendo el jardín, Uh-huh. lavando la loza, los platos, duchándose. Tienen momentos de creatividad y hay que permitirlo. Sí. El otro gran aliado para un trabajo productivo, por un lado, es eliminar las distracciones, que a veces la gente las siente como un acompañamiento, pero hay que eliminar las distracciones. Y el gran aliado es el silencio. Uh-huh. El silencio permite de verdad la aparición de algunos momentos de lucidez o de creatividad. Uh-huh. Sí. En el Aparece la silencio solución. hay espacio para pensar y para tener diferentes ideas, todo eso. Sí, 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 sí. Por eso que el relajo y el espacio incluso para el ocio, el descanso, puede ser interesante. Mm, bueno, qué bueno. ¿En qué momento debe un emprendedor buscar ayuda profesional? Como saben que vas más allá del simple infresuso. Hay un sobreesfuerzo, por así decir. Uh-huh. Eh, a ver, yo creo que las personas no debemos esperar a que tengamos problemas graves Sí. para poder buscar ayuda. Uh-huh. Generalmente en salud, y yo soy psicólogo y tengo estudios de posgrado en psicología de la salud, eh, hay una tendencia probablemente latina y a veces en los hombres a aguantar el dolor, las mujeres
aguantan más el dolor que los hombres, por supuesto, pero los hombres aprenden a vivir con una molestia o con un problema de salud hasta que ya está en evidente estado de daño, para consultar a un médico, por ejemplo. Y en términos de psicológicos o psiquiátricos, no debemos esperar, creo, a eso. Uno sabe cuando uno está mal, cuando las preocupaciones están presentes en todos los momentos del día, cuando se produce rumiación, es decir, una idea que empieza como obsesivamente a estar presente en todo momento, o en las conversaciones que estamos, o cuando se introduce en la relación con alguien, cuando hay alteraciones en el sueño, cuando hay imposibilidad de descansar, cuando empieza a afectar las relaciones interpersonales, por ejemplo, al interior de la familia, las relaciones colaborativas con compañeros de trabajo, con amistades, con vecinos o con otros integrantes de la familia, cuando se produce una sensación de estar insatisfecho, insatisfecha con uno mismo, con una misma, cuando comienzan tensiones musculares, cuando aparecen alteraciones en la alimentación también. Hubo otro tipo de manifestación gastrointestinal, dolores de cabeza también, y otro tipo de... Son cosas que a todos nos afectan, todos nosotros hemos estado en este tipo de situaciones. El sedentarismo lo es también, alteraciones en el sueño y irritabilidad, pero también hay algunas perspectivas que tenemos en relación con el futuro que puedan tornarse pesimistas o donde destaca claramente la desesperanza y se puede derrumbar absolutamente nuestra idea de negocio, de emprendimiento, se puede derribar, pero también va a llevarse consigo las relaciones familiares y las relaciones sociales que la persona tiene. Es bien complejo y hay que ser muy honesto y honesta con uno mismo para comprender de que esto es, de que es un sistema en el cual uno ha invertido tiempo y miradas y esto no puede irse al tacho de la basura, como se dice. Por eso es bueno conversar con personas especializadas, primero como acompañamiento y luego como un aspecto más específico en cuanto a psicología y también un aspecto más específico respecto a medicina, creo yo, con personas capacitadas, digamos, para verlo. Perfecto, porque te quería preguntar. Otras manifestaciones que no hemos conversado ahora, pero que pueden darse porque todas las personas son diferentes en cuanto a tipo de negocio, a expectativas, en cuanto a características de personalidad del emprendedor o la emprendedora, en cuanto a su cultura. Un chileno, un colombiano tienen formas distintas de ver las cosas, argentinos, peruanos. Hay historias familiares también que son distintas. Hay expectativas de que algo resulte más rápido, hay otros que quieren resultados en los próximos 2 años y hay otros que quieren resultados de inmediato. Hay inversiones que algunas pueden ser más grandes en cuanto a dinero y hay otras que no. Hay negocios que son más riesgosos, hay otros que no lo sé. Hay innovación. Hay muchísimas variables que puedan estar presentes en el éxito o no de un negocio, pero en temas psicológicos van a interactuar con este tipo de variables también. Es muy diverso, es muy idiosincrático, que tiene que ver con la persona, con la cultura, con su caso en particular. Y lo bueno es no generalizar, sino que lo bueno es atender a un caso en particular. Sí, y
Te quería preguntar si puedes hablar un poquito más sobre la diferencia entre el apoyo profesional que uno se puede buscar, porque hablaste de la diferencia en la necesidad de hablar con Necesidad. un doctor, con un psicólogo, pero también con un coach, porque también hay como mucho presión que uno se pone en los profesionales de negocio, pero de verdad hay diferentes momentos a donde uno se tiene que ir a un médico, se tiene que hablar con un psicólogo o se necesita la ayuda o el apoyo de un profesional del negocio. Y hay como una relación entre los tres, pero si quieres hablar un poquito más de eso. Sí, yo creo que ese punto que tú has comentado es muy importante de poder buscar asesoría en la persona experta. Creo que un coach puede ayudar, por lo que yo he ido viendo a lo largo de los años, la evolución de la oferta de todas las personas en el coaching. Sin duda puede haber un acompañamiento en el diseño de una estrategia, en el entrenamiento, ¿cierto? Para poder diseñar etapas, plazos y estrategias para lograr los objetivos. Pero hay aspectos que son psicológicos y hay aspectos que son muy privados de la persona, que incluso a la persona le cuesta identificar o verbalizar y decir, que creo que tienen que ser acompañados con un psicólogo. Y no me refiero a una terapia o Sí. a una psicoterapia, sino que son algunos aspectos distintos, que esto va a entrar, por supuesto, en el contexto de la posibilidad de atención acá en Estados Unidos. Hay algunos coaching que son psicológicos y hay algunas terapias que pues, solo pueden realizar personas con licencia, o algunos ya manifestaciones más complejas en donde, además de la psicoterapia, se apoya con farmacología, con la prescripción de algunos medicamentos, y eso lo tiene que hacer solamente alguien especializado. Y por otro lado, como tú decías, por ejemplo, identificar riesgos en cuanto a inversión o el aspecto financiero, eso lo tienen que ver con alguien que vea la parte financiera. Alguien que vea la parte legal, no tiene que verlo con un coach o con un psicólogo o con alguien financiero, tienen que verlo con abogados, abogados o abogadas. Entonces hay algunos aspectos que los pueden ayudar específicamente profesionales, y creo que puede ser riesgoso verlo con algún amigo o verlo con alguna persona que solo nos dé buenos deseos, pero que no tenga el conocimiento específico. Entonces hay que ser muy claro, muy objetivo en conversar los puntos con quienes corresponda, porque solo esas personas le van a indicar o dar sugerencias o críticas constructivas para poder avanzar de manera segura, de manera clara, de manera consciente y de manera prudente. Entonces creo que un emprendedor o emprendedora debe crear un pool de alternativas de personas con las cuales buscar opiniones para cada uno de los aspectos, muy objetivos, muy profesionales, muy técnicos, y no solo opiniones. Sí. Las opiniones también pueden ser, pero hay que saber consultar a quien corresponda. Sí, como un board of advisors. Puede ser algo bien Sí. formal o informal también, pero sí. Claro, pero cuando responde a invertir dinero, lo cual es un paso importante, debe saber el terreno que está pisando. Exacto. Y hay aspectos legales, por ejemplo, que tiene que tener la asesoría de un abogado.
Sí. Sí, claro. Última pregunta antes de seguir a la próxima tema, pero ¿cuál es un cambio de mentalidad que desearía que todos emprendedores hicieran? Un cambio de mentalidad que, si me puedes, la segunda parte de la pregunta, perdón, que desearía, que Desearías, que todos em, emprendedores hicieran. yo creo que no hay una receta general para todo, no hay una panacea, como se dice, una respuesta aplicable a todo, porque va a depender en términos legales de dónde vaya a emprender. La estructura legislativa es distinta en distintos estados, por ejemplo. Va a depender del rubro, va a depender de la inversión, va a depender del tipo de servicio o bien que se quiera vender. Pero creo que los emprendedores deben comenzar este camino con flexibilidad, con confianza en sí mismos, en sí mismas, dispuestos a aprender de personas que ya han recorrido el mismo camino. Es importante comprender que el camino que van a recorrer está lleno de piedras, lleno de obstáculos, lleno de respuestas negativas, lleno de gente que no los va a apoyar. Es un camino solitario a veces. Entonces, si comprenden de que el camino es empedreado o con obstáculos, no se van a frustrar. La tolerancia a la frustración es importante. Poder gestionar el ego en las propias características personales en función del trabajo, creo que es importante también. La tolerancia no solo a la frustración, sino que a la incertidumbre también es un elemento importante. Y el poder escuchar más que lo que quieren decir, pero también el poder expresarse asertivamente, es decir, poder comunicar lo que quiero decir en el momento oportuno a la persona que corresponda y decir realmente lo que quiero decir y no algo gobernado por las emociones. Tomar decisiones de manera fría, y distintos elementos que las personas se van entrenando, pero principalmente el optimismo es un elemento importante, una batería importante, la adaptación al cambio y comprender de que el cambio es lo único permanente. También puede parecer una frase de libro, pero lo único permanente es el cambio. Si comprendemos eso y fluimos de manera, como dice la palabra, como un líquido, y nos adaptamos y comprendemos de que algunas variables dependen de nosotros y otras no, podemos ir moviéndonos rápidamente de acuerdo a los cambios que también tiene el entorno. Y el entorno comercial, estos cambios cada vez son más rápidos también. Es muy diverso y es muy variable, digamos, todo lo que estamos hablando y va a depender de cada persona. Sí. Bueno, la próxima tema. So I'm going to switch a little bit to English here for a bit. This is a theme that is very close to my heart, but I wanted to talk about something that I think that a lot of us in this community feel, but don't always have the language for. But there has been a term that's been circulating mostly on social media called no sabo, and it comes from the incorrect conjugation of saber in Spanish. Instead of no sé, someone says no sabo, and it becomes shorthand for a whole spectrum of Spanish fluency among Latino heritage speakers in the U.S. So I'm going to switch to the next slide here.
And I'm actually going to do this here so that you can see it a little bit more. But the No Sabo spectrum was created by Carlos Torres, a first generation Mexican American from Los Angeles, who grew up being teased as a No Sabo kid himself. So he turned that experience into a framework and then into a whole company called Yo Sabo, the game, where you can find him on Instagram, but he breaks down into 5 levels. The No Sabo, which is where you know little to no Spanish comprehension, but you can reply to family in English when you're being addressed in Spanish. The Casi Sabo, which is you understand about 80 to 90%, but reply mostly in English, and you may mix languages or struggle with verb conjugation and gender. Then you have the Medio Sabo, which is you can converse, but you're heavily influenced by your English grammar. You have a noticeable accent and may literally translate English idioms into Spanish. And then the 4th area, which I feel like me personally, I fall between sort of the Medio Sabo and the Sabo pero sin acento. But the 4th level is you hold natural complex conversations and can conjugate correctly. A slight American accent or regional vocabulary gaps still remain. And then the full Sabos, which is something that I aspire to be, high in proficiency, native pronunciation, extensive vocabulary, and can switch between English and Spanish without defaulting to either. So, like I said, I think that I land somewhere between, I'm going to bring this back here. So I think that I land somewhere between Medio Sabo and Sabo pero sin acento. But I think that and Rodrigo has been helping me a lot and is very good at correcting me when my tenses are off or I'm not conjugating right. But I think that one of the things that I wanted to talk about today is that I think that there is obviously a lot of stigma around it. I know that being a Puerto Rican, classic Puerto Ricans have a different relationship with their R, where in Spanish decimos que comemos la R, or we change our R's for L's. And I've heard throughout my life, right, that this means that you don't speak real Spanish. But one of the things that I've been kind of pushing back on, as well as a lot of other people, is that this is our dialect, right? So the Borinquen Spanish is not a good or a bad thing. There's no deficiency. It's really just about dialect and respecting that there are dialects within different countries, different parts of Latin America. But yeah, so this is something that we've talked about a lot, and Rodrigo and I have talked about, and I wanted to have a little bit more of a public conversation about it. So, Rodrigo, cuando escuchaste por primera vez el término no sabo, ¿cuál fue su reacción? Ver que había un error, digamos, en la forma de decirlo, pero es muy interesante porque precisamente lo que dice es no sé decirlo, y algunas, e hilando más fino aún, nosotros como psicólogos vamos más allá incluso, es no sé que no sé. No soy consciente de que yo no lo sé. ¿Me explico? Entonces sí. Es muy interesante y sí lo he escuchado en niños y creo que es un tema sumamente interesante para comprender cómo la población
latina o de origen latino, y aquí hay que hacer varias distinciones respecto a lo hispano o no, o de origen hispano, se relaciona entre sí y dónde. Porque las personas, los mexicanos en México entre sí se relacionan de una forma, pero los mexicanos en Nueva York, que son de segunda o tercera generación, se relacionan de otra manera, donde incluso el español ya ha desaparecido. Sí. O en algunas familias, y esto es muy complejo, yo te lo había comentado en otro momento, y todo lo hemos visto, niños de tercera generación, niños de 5 o 7 años, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, por ejemplo, no hablan español, son hijos de parejas muy jóvenes que llegaron acá niños y tampoco hablan español. Aquellos niños pequeños no se entienden con sus abuelas o abuelos. Sí. Eso es un fenómeno bastante complejo y que tiene que ver con la calidad en la vida familiar y cómo se transmite la cultura y cómo se transmite todos los conocimientos acerca de la vida, opiniones, valores, etcétera, cómo se transmite si los abuelos y abuelas no logran interactuar con los nietos o nietas. Eso es lo primero. Y lo otro más complejo es cuando he visto que familias han tenido que ser deportadas, por ejemplo, y esos niños mexicanos que solo hablan inglés llegan a México y se transforman en extranjeros en sus propios países. O bien no son sus países, nacieron acá, pero por distintas situaciones migratorias llegan finalmente a vivir a Honduras o a México y no hablan español. Es bien interesante también el reconocer, el decir el no sabo, porque el entorno le exige o espera a la persona que se comporte como hispano, y lo digo así por el hispanohablante, cuando en realidad su primer idioma es el inglés. Y sí. También es complejo porque hay una tensión y hay un estrés cultural al que está expuesto la niña, el niño, sus padres jóvenes y sus abuelos, cuando el entorno los trata como latinos o como hispanohablantes, cuando el español no ha sido o no ha estado presente en sus hogares. Sí. Es complejo y a veces no son tratados de la mejor manera o amigablemente por otros latinos. Sí. Se da mucho en algunos guetos en ciudades grandes, en Chicago, en California, en New York, y acá ya lo he visto en algunos pequeños lugares también. Es un fenómeno complejo, es muy interesante y nos lleva también a la pregunta del español, donde yo estoy escribiendo un artículo respecto a por qué algunas familias hispanas o latinas abandonan el español y por qué existe tanto interés en algunas familias estadounidenses de que sus hijas e hijos aprendan español. ¿Por qué algunos deciden abandonarlo y por qué para otros es tan importante aprenderlo? Sí. Y hablamos sobre eso en la programa de Vientos del Sur, bueno, fue la semana pasada, pero hay una conexión entre la vergüenza del idioma y también hay como muchas veces como los niños se enojan con los padres porque no saben hablar español, no aprendieron español, pero también hay como los padres se piensan que están haciendo algo bueno para los niños porque ellos también cuando llegaron al país sufrieron mucho
del racismo, de la habilidad de no hablar inglés, y como es una forma de proteger los niños, pero también puede ser dañino porque los niños se pierden o se pueden perder el conexión con la cultura. Y en una manera es un poco más difícil para comunicar con miembros de las familias, pero también yo también he visto relaciones bien cariñosas entre una abuela y su granddaughter, ¿cómo se dice? Su nieta, que no hay una conexión de idioma, pero hay como una conexión del corazón. Entonces, también hay algo bien lindo en eso, pero... Sí, es bien interesante esto que estamos hablando y abre a comprender algunos fenómenos familiares bien complejos que hemos visto por distintos lados. Claro, cómo la abuela le transmite su historia familiar a un nieto o nieta con quien no hablan. Ahora, hay otros elementos que están cruzados cuando la abuela está en la casa y el nieto está en la escuela todo el día y se ven solo un rato, y los niños están solamente en las pantallas jugando o viendo televisión, en el computador o en las tablets o en el celular, y no se relacionan entre sí. ¿Qué oportunidad hay para transmitir la cultura si además no hablan el mismo idioma? También el puente entre ellos, que son las mamás y los papás, están todo el día en el trabajo o en uno de los 2 o 3 trabajos que pueden tener. Es complejo. Nosotros siempre hablamos de que ser bilingüe es un superpoder, y realmente creo que es un superpoder. Y creo, porque a los niños hispanos en algunas de las escuelas de integración que hay acá, se les transmite ese mensaje: no sientas vergüenza de hablar español, es un superpoder hablar 2 idiomas. Sí, claro. Y es una llave cultural, laboral e intelectual tremenda para poder comprender el mundo y para poder opinar y participar de espacios que van más allá del trabajo. Por eso el emprendimiento en términos sociales es tan importante, y algunas de las iniciativas que algún emprendedor pueda hacer en términos de integración es tan necesario y debe considerar todos estos elementos lingüísticos, en donde están los idiomas, pero como tú muy bien decías, están también los dialectos, también están otros idiomas que son, por ejemplo, los maya descendientes, que están muy presentes en distintas partes de Guatemala, como lo hablábamos ese día en la radio, en México, en distintas partes de Guatemala u otras zonas de Mesoamérica. La pronunciación también, y elementos que son a veces como de más despectivos o de burla respecto a no pronunciar una letra como la R, en donde tú sabes que siempre se habla de que Puerto Rico la reemplaza por la L, pero sí, en algunas partes de Ecuador, de Perú y en algunas partes de Chile también la R cuesta pronunciarla, y se pronuncia de una forma más suave, y no es R, es R. Entonces, también sucede en algunos países andinos de Sudamérica. Sí. Y muchas otras letras que no se pronuncian. Los chilenos, por ejemplo,
ejemplo, las eses tampoco las pronunciamos y en comparación con algunas personas de Bolivia o Ecuador, hablamos bastante mal. Yo ahora estoy neutralizando mi acento porque he aprendido a hacerlo acá Ajá. y mucha gente latinoamericana me dice, oye, a ti te entiendo todo, pero a otros chilenos no les entiendo. O angloparlantes, English speakers, Ujú. que me dicen, o yo te entiendo cuando tú hablas, pero es Sí. porque yo estoy neutralizando mi acento y estoy hablando un poco más lento. Aunque yo siempre he buscado hablar lento, eso me ha permitido acá entenderme bastante, hablar más lento de lo Sí. normal. Y eso fue Eh, perfecto porque te iba a preguntar sobre el dialecto de Chile, que hay diferencias entre cómo se hablan en diferentes partes de Chile. Entonces, bueno. sí, pero principalmente, más que un dialecto, es modismos. Mm, En Chile se habla castellano, como es lo que sí. hablamos en toda Latinoamérica, Ujú, castellano, pero Chile tiene una pronunciación bastante deficiente, yo creo, mala, muy rápida, nos ujú, comemos palabras y ahora hay mucho modismo y palabras nuevas, ujú. eh, en que creo que hay manifestaciones culturales de nuevas generaciones y Sí. también hay algunos aspectos que en lo personal creo que son negativos por la falta de lectura y por otras cosas donde el lenguaje se va empobreciendo. Ujú, Eh, pero en Chile es el mismo idioma, el que nosotros hablamos, castellano o español, como le llamarían, con ujú. expresiones locales de algunas zonas del país, pero no es como en algunas zonas de México, digamos, que se encuentran, no sé, creo que hay 60 dialectos, o en Honduras, que el otro día nuestro amigo en la radio comentaba de que habían 23 dialectos también. Sí. Ujú. Y también un Sí. cambio que nosotros nos hablamos sobre es que hay algunos dichos en inglés que no se traduce, como el LinkedIn, el cowork. Entonces hay más cosas, hay más dichos en inglés que son un poco más común en Chile, pero me imagino que Sí, en toda Latinoamérica. sí, sí, eso es un poco divertido porque en Chile usamos muchas palabras en inglés, pero sueltas. Pero en Chile el porcentaje de personas que hablan inglés, la verdad es que es bajo. Uno Sí. accede a un inglés básico de la escuela. Eh, pero, por ejemplo, el LinkedIn en Chile nosotros decimos LinkedIn. Y eso acá da risa, pero si yo en Chile digo LinkedIn, se van a reír de mí. Sí. Eh, Tengo que decir LinkedIn. Eh, Ajá. si tú pides una opinión de algo, una retroalimentación, tú en Chile pides un feedback y la gente lo va a entender así. Un feedback, Ujú. dame tu feedback. O, Sí, feedback fue el otro, sí. Ujú. claro, claro, y mis hijos se ríen porque el otro día alguien le pidió un feedback y dijo, dijiste feedback. Son palabras sueltas en inglés, Ajá. como working, como lunch, voy a ir al lunch, o voy a ir a, no sé, vamos a tener un meeting, o Ujú. un call to action, cosas así que están de moda. Ujú. Eh, Hay unos videos humorísticos para reírse de eso también. Sí. Eh, que los voy a buscar y te los voy a enviar y ahí vas a comprender de qué se trata. Pero no sé, el fenómeno lingüístico es lo más a la mano que tenemos y hay que verlo hay que tomar cierta distancia y a veces verlo con respeto porque hay gente que queda aislada, que queda incomunicada porque no maneja algunos conceptos o el idioma. Ujú. Pero respecto al nosabo, creo que es muy interesante porque
he tenido conversaciones con amistades que me dicen, lo latino no descansa en el español. Hablar español o dejar de hablar español no me hace menos latino. Sí. Sobre todo me lo han dicho latinos, sudamericanos, que han vivido muchos años en Nueva York. Sí. Y hay una comunidad latina muy grande y no hablan español, hablan inglés. Pero se sienten profundamente latinos. Sí. Entonces, cuando esos latinos salen de Nueva York y llegan a otros lugares y no hablan español, los que así hablan español los pueden marginar. O ellos a veces son muy receptivos con los latinos que no hablan inglés. Sí. Entonces, creo que es una tarea común para todas y todos ser más empáticos, más receptivos y más solidarios. Sí, y entre los puertorriqueños que hay como una tensión entre, bueno, no es tan grande como antes era, pero hay como una tensión entre la población que está viviendo en la isla y que no están viviendo en la isla. Pero veo que ahora, veo que ahora las cosas se van cambiando. Y pienso que la razón por eso es que había mucha tragedia en la isla, empezando con el huracán María, y el apoyo que la gente que estaba viviendo en la isla que recibieron de la gente que no están viviendo en la vida en la isla. Pienso que eso fue un momento bien profunda de conectar y darse de cuenta que somos unos. No importa si estás viviendo en la isla o si estás viviendo en otro lado. Pero sí. Y quería saber también ¿qué significa para ti que estamos haciendo esta entrevista en Spanglish? Bueno, más en español en inglés. Sí, pero... sí. Yo pensé que yo mismo iba a hablar más en inglés, pero he preferido expresarme en español, confiando de que los subtítulos van a transmitir de la mejor forma mis ideas a todos los English speakers. En otro momento podemos también intentar hacerlo nuevamente en inglés. Pero ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué significa que estamos haciendo la entrevista en español? Para mí es una gran oportunidad porque creo que el posicionar al español en distintos espacios es un acto de libertad, es un acto de solidaridad, también de invitar a muchos emprendedores hispanos, latinos, que es posible desarrollarse también en español. También reconocer de que hay muchos estadounidenses que hablan español. Yo estoy ayudando a algunas personas. A mí me han ayudado a aprender inglés y yo estoy ayudando a algunas personas a aprender español. Hay muchos estadounidenses que hablan español, que lo quieren, que lo respetan y que me dicen el español se hablaba en esta área 200 años antes que el inglés. Me lo dicen ellos también. Entonces, no es un tema de patria ni un tema político, sino que es poder relacionarnos con más personas y poder establecer relaciones colaborativas, de amistad, solidarias, y creo que abre puertas y une mundos. Y cuando uno une dos mundos, finalmente es un gran mundo en el que compartimos. Y no quería que se me quedara en el tintero, como decimos, pero una vez conocí a una persona, lo conozco ahora todavía,
que me dijo, mi primer idioma no es el inglés y tampoco es el español, es el Spanglish, me decía. Y ahí, en una conversación que teníamos varios, me quedó claro cómo él hablaba, porque él tiene un acento extraño para nosotros los hispanohablantes, pero también tiene un acento extraño para los angloparlantes. Y él puede expresarse en los dos idiomas, pero él aprendió hablando Spanglish. Sí. Y después tuvo que diferenciar lo que correspondía al español y lo que correspondía al inglés. Así como también conozco unas 2 o 3 personas que son mujeres que saltan de un idioma a otro sin darse cuenta que están cambiando de idioma. Y ponen en aprietos a los intérpretes cuando están en reuniones por Zoom. Entonces se saltan de un idioma a otro y no se dan cuenta que están hablando ahora en inglés. Sí. Eso también me recuerda de un dicho que dice ni de aquí ni de allá, porque los inmigrantes y los de generación primero o segundo tienen ese sentido, que no son de aquí ni son de allá, y eso también tiene una conexión con la idioma. Sí, sin duda. Frente a eso, yo siempre he invitado a considerar que uno puede decir, soy de aquí y también soy de allá. Sí. Hay personas que han aprendido a vivir en el mundo, se consideran ciudadanos del mundo. Sí. En la medida que he ido viendo la vida acá, creo que predomina más lo negativo, esa sensación de no soy de acá ni soy de allá, sobre todo para estos niños que soy de aquí los y ven. De allá. Claro, pero es una posibilidad de construir una identidad que abarque más, que sume y que no reste, pero hay que estar atento a que la vida también tiene elementos adversos, ingratos, y que el dolor está presente, ¿no? Uno puede ser optimista, pero uno no puede tapar el sol con un dedo, como decimos, porque la soledad existe, la discriminación existe, y el trato hostil hacia muchos hispanos latinos existe. Y muchas veces proviene desde los mismos hispanos o latinos. Y cuando digo esto, mucha gente me dice, lamentablemente tienes razón, y no siempre uno encuentra el apoyo en los hermanos latinoamericanos. Más bien los apoyos surgen a veces de los estadounidenses. Ahí hay una relación colaborativa también. Entonces, para romper esa tendencia, tenemos que apoyarnos entre todos y todas, y para eso, por ejemplo, tú con tu plataforma, yo con mi programa de radio y con otras redes que tengo, y juntos podemos trabajar, podemos apoyar y romper esa tendencia, y sí apoyarnos entre hispanos, hispanas, latinos y latinas en un espacio tan específico como el emprendimiento comercial, business, social y otras cosas que se puedan construir. Perfecto. Y como ya estamos activos. Pero como estamos llegando al final del tiempo nuestro, te quería preguntar qué son las palabras final que quiere decir a la gente que están escuchando, a los emprendedores, antes de irse, y también a dónde la gente se puede encontrarte y seguir tu trabajo, y también a escuchar Vientos del Sur. Bueno, Vientos del Sur es un programa radial en español de 2 horas que se emite por la radio comunitaria de la ciudad de Carboro, en Carolina del Norte. Y el link, no sé si está ahí visible, es ese. Muchas gracias. Ese es el link donde está la descripción del programa. Hay
hay un perfil en Facebook, hoy que no lo recuerdo muy bien ahora, que es South Winds. South Winds es como vientos del sur. South Winds es un perfil de la radio. Rodrigo Tosi o psicólogo Rodrigo Tosi, estoy en Facebook. Y sin duda yo tengo que ampliar mi presencia en las redes sociales porque es algo con lo cual no me relaciono permanentemente, pero tengo que hacerlo. Y bueno, me pueden encontrar ahí en Facebook. Como palabras finales, no lo tenía muy pensado, pero creo que siempre podemos ir construyendo escenarios nuevos. Nosotros vamos habitando escenarios que hemos construido nosotros mismos y otras personas. Hay cosas que podemos modificar y hay otras que no, pero las que sí podemos modificar podemos hacerlo con energía, con optimismo, con flexibilidad y con el trabajo conjunto. La capacidad de adaptarnos también es importante y también entender de que hay algunas circunstancias que no tienen que ver con nosotros, sino que son del entorno. No hay que tomarse los problemas en lo personal, no hay que tomarse algunas negativas o respuestas negativas como algo directo hacia nosotros, sino que son parte del entorno y somos nosotros uno más en, no sé, como en las hojas del jardín que estoy mirando ahora, en donde todos vamos tratando de hacer lo mejor posible y creo que podemos crear, fortalecernos y ser más grandes en los negocios, me refiero, en los emprendimientos, con la ayuda de otros y a veces con la ayuda de nosotros mismos, sacando un fuego que hay interior y sacando nuevos elementos de nuestra identidad. Así como las flores van sacando nuevos pétalos que surgen desde adentro, hay nuevos rasgos de personalidad nuevos aspectos de nuestra identidad de acuerdo a nuestros rasgos de personalidad que pueden ir emergiendo y podemos ir construyendo, como se dice hoy en día, nuevas versiones de nosotros mismos. Creo que hay muchas cosas por descubrir y un elemento y una oportunidad que tienen los emprendedores descubrirse a sí mismas y a sí mismos permanentemente. Pueden ir cambiando y pueden ir creciendo. Así es que es una invitación a que podamos ir conociéndonos también en los espacios de trabajo conjunto y así como un emprendedor puede aprender del trabajo que tú, Rosalinda, y yo que podamos dar en conjunto, nosotros también vamos a aprender mucho de ellos. Sí. Y ellos van a enseñar a otros emprendedores también. Perfecto. Okay, well, gracias, Rodrigo. So you can find his radio show at WCOMFM.org, show Vientos del Sur. As he mentioned, he also has a Facebook page called Winds of the South. But thank you again to everyone. This conversation took 2 languages, although mainly in Spanish, but we crossed 2 cultures between 2 friends, and this is exactly how I hope that Common Thread would come together. So to everyone watching, if something today hit home, share it, tag a friend who needs to hear it, and give some love to Carlos Torres, who I mentioned came up with the No Sabo spectrum. He can be found on Instagram at Yo Sabo the Game. And again, thank you to him for creating the Sabo spectrum and turning his own No Sabo experience into something that helps all of us reclaim our language. So if you would like to be in community with us, come join us for a seat at the table. That is our free monthly virtual co-working space. It happens the first Monday of the month. So our July
my co-working session is going to be July 6th, Monday, July 6th from 12 p.m. Eastern Standard Time to 5 p.m. Eastern Standard Time. And Rodrigo will be there, I'll be there, and there's a seat for you. So until next time, keep building, keep speaking your language, all of them. So I hope everybody has a wonderful day. Thank you. Bye.